las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Señor, hacemos un alto para pedirte a través de esta plegaria que tú bendigas la palabra, Señor, que tú, Señor, nos pudieras hacer el gran favor de abrir nuestro entendimiento, Padre, incluyendo al predicador, para que a través de que tú viertas esta palabra, todos podamos entenderla a través de tu Espíritu Santo. Nos regocijemos, Señor, con las cosas tan preciosas y eternas que envuelven estos versículos, y que de esa manera, Señor, al salir de aquí, tengamos el deseo ferviente de ponerlas en práctica, Señor, de llevarlas a diario en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, Señor, te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, vamos a desempacar la palabra, hermanos. Quiero comunicarles a mis hermanos que aquí se predica de una manera expositiva. ¿Cómo es esta predicación? Es un tanto cuanto diferente a como se acostumbra en la mayoría de las iglesias pues ahora sí que de la República Mexicana. En casi la mayoría de las iglesias cristianas de la República Mexicana se predica de una forma temática, agarran un tema y de diferentes libros de la Biblia, del Antiguo, del Nuevo Testamento, dan esa palabra. No, aquí tomamos un libro completo y lo vamos exponiendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, de lo que realmente el Señor ha revelado en su palabra, pero tiene una aplicación para la iglesia de hoy, ¿sí? De esa manera expositiva no me permite a mí la palabra salirme del contexto, para que yo no quiera sacar de contexto la palabra. ¿Sí me explico? Porque cuando se saca de contexto hace que yo diga lo que yo quiera, no lo que en realidad ya está revelado. Todo está revelado ya por medio de la palabra del Señor. Una vez que se cierra el canon, hermanos, ya no hay revelaciones nuevas, ya no. Si no, tendrían que añadir más páginas a la Biblia. Entonces, como ya está cerrada el canon, pues vamos a predicar lo que ya está revelado. Pero la aplicación sí a veces varía porque es para la iglesia de hoy. Entonces, así es como se predica aquí en esta iglesia. Ok, mis hermanos. Entonces dice aquí, ¿no? El primer versículo, el 9, pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Muchos de nosotros, viendo el título que tiene, ya estamos en una plena seguridad de que esa esperanza de salvación, de resurrección y de vida eterna es una esperanza cierta. Ya no tenemos duda de ello. Ya nuestra vida no es un callejón sin salida, ya no estamos desesperanzados, ya no tenemos temor, ¿sí? Porque sabemos que esa promesa Dios la ha cumplido al traernos la salvación. Aún no vemos la resurrección de los muertos, aún no disfrutamos de una vida eterna sin pecado, pero la vida eterna, aún con un pecado residual que todavía nos queda en este mundo, ya la empezamos a disfrutar desde el momento en que Dios nos hace nacer de nuevo. Y es precisamente lo que hoy vamos a observar a través de estos versículos, porque ahí el Señor Jesucristo está hablando a través del autor de Hebreos, diciendo que, dice en cuanto a ustedes, porque vosotros dice en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, ya estamos persuadidos, ya estamos en lo cierto de que hay cosas mejores de las que existen en este mundo,
Hay cosas mejores de las que tú estabas satisfecho en este mundo. Hay cosas mejores de las que tú esperabas de este mundo. Porque nosotros, al catalogarnos el Señor como una cisterna que nace rota, todo lo que entraba se diluía. Por lo tanto, no había satisfacción. Y nuestra esperanza era incierta. Por eso es que nos llenábamos de frustraciones. Por eso es que estábamos llenos no de miedo, sino de pavor ante la vida. Por eso es que no podíamos comprender muchas cosas y entonces tratábamos de llenar a través de las cosas de este mundo, pero al estar rotos, como una cisterna rota que nos cataloga el Señor, pues nunca había llenadero, hermanos. Por eso es que podemos ver los diferentes pecados establecidos en el mundo, en diferentes seres humanos. Pues unos nos tratábamos de llenar de alcohol y pues ¿cuándo? De droga, de sexo, de trabajo, de dinero, de posesiones, ¿no? De dominar a los demás. Y íbamos de fracaso en fracaso, en fracaso y en fracaso. Es más, hasta veíamos con cierto desagrado que conforme avanzaba nuestra edad, venían algunas enfermedades. Veíamos con cierto desagrado y a veces dudábamos de Dios cuando un pequeñito como Samantha nacía con un problema desde chico, ¿no? Y decíamos, pues ¿qué pasó aquí, no? No, que Dios es bueno. Como veíamos que algunos niños también eran afectados por sus padres a través de la transmisión de un SIDA, de muchas cosas, ¿no? Y no entendíamos. Visitábamos los hospitales y veíamos casos que verdaderamente nos partían el alma y que nos hacían dudar realmente del Dios todopoderoso y amoroso y justiciero que decían que había, ¿no? Pero cuando fuimos hacia Él, y fuimos hacia Él no por voluntad, no fuimos hacia Él con voluntad, porque dice la palabra de Dios que nacimos muertos espiritualmente. Y nacer muertos espiritualmente y enemigos de Dios incapacita al ser humano como para buscarle. Muchos de los predicadores nos mintieron y nos engañaron cuando nos dijeron, es que hasta que tú le diste permiso, Él se acercó a ti. Una mentira rotunda, una mentira total. No teníamos la capacidad al estar muertos espiritualmente. ¿Cómo es estar muerto espiritualmente? Nacemos con las emociones, nacemos con la voluntad y nacemos ¿con qué más? Con el pensamiento. Muertos para Dios, dice la palabra, pero vivos para el pecado. Al nacer muertos, este espíritu, porque ese es el espíritu, emociones, pensamientos y voluntad, al nacer muerto en esto, no podíamos ir al Señor, no teníamos la capacidad de tener un libre albedrío. Para lo demás sí, podíamos tener libre albedrío para decidir si me tomaba una Coca o una Pepsi, pero para ir a Dios no podíamos. Algunos de nosotros inclusive nos confundimos tanto que fuimos vanos religiosos, practicando religiosidades, amando a un Dios acomodado a nuestras propias concupiscencias, a nuestros propios pecados, un Dios que realmente nos convenía porque seguíamos apapachando un pecado y entonces no era un Dios verdadero. Muchos inclusive hasta leíamos la Biblia y citábamos versículos, pero no habíamos nacido de nuevo. Y ese Dios que se forjaba dentro de nosotros no era Dios, era un ídolo del corazón que habíamos formado. Por eso dice aquí, ahora verdaderamente ya van a ser persuadidos a cosas mejores. Porque eso que nos impedía, hermano, acercarnos a Dios de primera instancia, es lo que yo tengo que tener presente. Y para eso tenemos que tocar la palabra. Porque ¿cuál es la razón por la cual Dios elige? Porque Él es el que elige, Él es el que predestina, ahorita lo vamos a ver más al rato. Él es el que dice, tú vas a ser mi hijo. Es una predestinación, porque todos los seres humanos, todos los que nacieron antes, ahorita que estén naciendo y los que van a nacer mañana, vienen muertos espiritualmente a este mundo. Por eso no puede elegir nadie a Dios. Y nos da los aspectos bíblicos, por decir,
Una de la condición con que nacemos y llegamos a este mundo es que somos enemigos de Dios. Vean lo que dice Romanos 5:10. Romanos, vámonos al capítulo 5, al versículo 10. Y te lo voy a leer en una versión actual. ¿Ya estás ahí? ¿Sí? Romanos 5:10. Dice, te lo voy a leer en las Américas. Dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Se dan cuenta? O sea, habíamos nacido muertos. Dice, aún siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados. ¿Por quién? Por el príncipe de paz. Por eso cuando en esas cosas mejores que nosotros hoy atesoramos y vivimos, ahora la paz que nosotros tenemos y abrazamos, no importa la condición en que estemos, no importa de veras lo que estemos atravesando, es la paz con el Todopoderoso. Ya estamos reconciliados con Él, ya no estamos perdidos, ya no estamos literalmente en el infierno. Él nos ha salvado. Él vino como príncipe de paz a poner paz entre el Padre y yo, y nos ha reconciliado, hermano. Entonces, este versículo dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Nacimos así. Un enemigo no busca a su enemigo. Si lo busca es para destruirle. Y ya era lo que hacíamos nosotros. ¿Ok? La otra parte, acuérdense que estamos viendo la condición por la cual no podíamos elegir a Dios. Éramos esclavos del pecado. Dice la palabra de Dios que nacimos con la mente entenebrecida, con la voluntad atada al pecado. ¿Y con qué más? ¿Cuál es la tercera? El pensamiento entenebrecido, ya dijimos. La voluntad atada al pecado y un corazón. Acuérdense, hermanos, porque esa es la condición con que nacimos, endurecido. O sea, muertos. O sea, el Señor no vino a levantarnos la autoestima. El Señor no vino a decirte eres un príncipe guerrero. El Señor no vino a decirte eres una princesa de Dios. El Señor no vino a decirte tú eres mi consentida. No, el Señor vino a levantar un muerto. Lo vino a levantar. Le vino a dar vida a alguien que estaba muerto. Por eso dice que éramos esclavos del pecado. Romanos 6:17. Romanos 6:17. Y cito: ya estás ahí, dice, antes, Berta, te háblese. Antes, dice, ustedes eran esclavos del pecado, ¿sí? Pero, gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Antes, ¿cuándo? Cuando no éramos de Cristo, cuando no habíamos nacido de nuevo. ¿Sí? Ahora que hemos nacido de nuevo, ahora que somos sus hijos, dice aquí, ¿sí? Ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. ¿Qué es esta? La de la palabra, la del evangelio. Ahora estamos capacitados para obedecer. Ese es uno de los índices, hermano, de que realmente somos hijos de Dios, de que ahora estamos obedeciendo esa palabra. ¿Sí? Ya no nos cuesta trabajo como antes, ¿no? Vamos a la iglesia. Toma el discipulado. Qué flojera. Ven a la reunión de mujeres. Hay palota. No, ahora ya no nos. Ahora sé honesto, ya no robes, ya no hagas transacciones equivocadas, ya no mientas, ya no adulteres, ya no veas pornografía. Ya empieza la situación a cambiar en nosotros. Ahora obedecemos, dice,
de todo corazón la enseñanza que el Evangelio nos da. ¿Sí? Pero antes no, antes éramos esclavos. ¿O no se acuerdan? ¿Sí, verdad? ¿Cómo éramos esclavos del pecado? No podíamos dejarlo. Ahí estaba todos los días, esclavizándonos, yendo, nuestros pies se levantaban, y no como dice el Evangelio, ¿no? ¿Cómo dice el Evangelio? Cuando ya estamos restaurados, dichosos son los pies, ¿no?, que llevan las buenas nuevas del Evangelio. No, estos eran malditos los pies que corrían al pecado todos los días. Ok. Y posteriormente, hermanos, dice aquí que estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Es la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién? Cristo. Cristo nos dio vida porque estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Así nacimos, hermano. Así nacimos, o sea, esa es la realidad. Dice la Nueva Traducción Viviente: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Un muerto, ¿lo has visto en una caja? Está inerte. Así éramos para Dios, pero bien vivos para el pecado, te lo vuelvo a recalcar. Para eso sí corríamos rápidamente. La siguiente condición era destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Regresamos a Romanos 3:23. Romanos 3:23. Y cito, dice: por cuanto todos pecaron. Ahí no dice nada más los de Oriente o nada más los de Occidente, ni los de Jaltenco sí y los de Recursos no. No, dice todos, por cuanto todos. ¿Y quiénes son todos? Los de antes, los de ahora y los que van a nacer mañana. ¿Ok? Dice: por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Estamos destituidos. Fuera, dice, no alcanzan. Ok. La siguiente es con la voluntad esclavizada. Segunda de Timoteo 2:26. Segunda de Timoteo 2:26. Segunda de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Y cito, dice, sí les dije 26, perdón, a ver, déjame checarlo porque, sí es cierto, 2:26. Dice, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. La voluntad estaba esclavizada. Ahora nosotros entendemos que la labor del diablo, porque a veces ya ven que hacemos algo equivocado, la gente peca y dice, ay, por culpa del diablo, ¿no? Y luego el diablo dice, pues yo ni dice nada. Pero hoy sabemos la labor del diablo, la labor del demonio, que es un, ¿qué dijimos? Un porrista. Mira, levanta esos pompones. ¿Se han visto? ¿Sí vieron el juego del domingo que trajeron aquí de los cargadores y que juegan en el Estadio Azteca? Ahí ven las porritas, cómo le están echando porras al equipo. Así el diablo te está echando porras cuando estás pecando. Échale, hijo. Chiquitibuna la bim bomba, dice el diablo. Esa es la labor del diablo. Y nos tenía esclavizados, vendados, atados, con la voluntad hacia hacer su voluntad de él. ¿Ok? Y la última,
La última es con el entendimiento entenebrecido, 2 Corintios 4. 2 Corintios 4. Segunda de Corintios 4. En el versículo 4. 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este mundo, y fíjate cómo está Dios escrito, con D minúscula. Por eso yo te pido, hermano, que cuando tú postees de Dios, escribas de Dios, lo pongas como es debido, con D mayúscula. Porque la Biblia, cuando escribe con D chica, se está refiriendo a un demonio. ¿Sí? Por eso dice aquí el 4, dice, en los cuales el Dios de este mundo, que es el demonio, ha cegado el entendimiento de ¿quién? De los que no creen en Cristo, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces la mente está entenebrecida, la voluntad atada al pecado y el corazón es de piedra. Por esa razón, por esas sencillas razones que nos da Dios, porque es Dios el que hizo esto, y ya lo que lo escribieron fueron los hombres que fueron inspirados por Él, por esa razón no podemos elegir a Dios. No podemos, hermano. No podemos ser salvos por obras. No podemos. Por eso cantábamos hace rato, la obra completa, redentora, de principio a fin, es de Él. Absolutamente. Pastor, pero yo un día hice una oración de fe y me dijeron que yo era salvo. Te engañaron. Te engañaron, hermano, porque una oración de fe. Yo les decía hace rato que precisamente por eso nosotros predicamos bajo la situación de la exposición que sale del texto. Si nosotros vamos rápidamente a Romanos 10 para explicarte exactamente por qué te engañaron haciéndote. Y fíjense cómo algunos es por ignorancia y algunos cuando ya lo saben, el orgullo no les permite retractarse aquí arriba y decir, hermanos, les hemos engañado durante mucho tiempo, habíamos entendido mal este versículo. Es Romanos 10, vamos a ver el 8, 9 y 10, vamos a ver. Fíjate cómo dice, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, ¿serás qué? Esa frase mal entendida, sacada de contexto, hizo que un predicador hiciera el ya famoso llamado al altar de la gente y que todos los evangelistas al término de una reunión, los nuevos, les hicieran repetir esta oración. Claro, con diferentes lenguajes, lo que tú quieras. Y les decían, repite conmigo, y uno se iba con la creencia que uno ya había aceptado a Dios en su corazón. Y ellos mismos proclamaban desde el púlpito que la salvación no es por obras, es por fe, ¿de acuerdo? Al hacer la oración es una obra que yo estoy haciendo para aceptar a alguien, en este caso a Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Cómo malentendieron esto? Lo malentendieron porque esta carta a los romanos está escrita a la iglesia de Roma. Y Pablo les está diciendo, mira, en aquel tiempo, romanos, y nos está diciendo a nosotros, ¿quién era el señor de aquel tiempo? El César. Y como era una iglesia perseguida, los agarraban y les decían, ¿quién es tu señor? Y si ellos decían Cristo, se iban a los leones, los prendían como teas, los ahorcaban, los crucificaban o los decapitaban, morían. Pero si de ellos negaban a Cristo, entonces se salvaban. Se salvaban de la vida de aquí, pero negaban ser de Cristo. ¿Sí se entiende?
Negaban rotundamente. Entonces por eso le dice, pero si tú confiesas con tu boca, porque te van a preguntar cuando te agarren, cuando llegue la redada romana a las iglesias, y te van a preguntar, ¿quién es tu Señor? Si tú confiesas, ¿sí?, con tu boca a Jesús por Señor, aunque te maten, entonces, si tú confiesas esto con tu boca, dice, ¿dónde está? Confiesas con tu boca y además dice, ¿dónde me quedé? Porque con el en el 9, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, entonces serás salvo. Te van a matar, serás salvo. No temas a los que matan el cuerpo, sino al que tiene el poder para aventar el cuerpo y el alma al infierno. Serás salvo. Ok, entonces por esa razón, hermanos, hoy nosotros estamos ciertos y seguros al estudiar con diligencia la palabra, que la promesa de Dios está en nosotros a través de lo que dice el versículo 9. Tenemos cosas mejores. No tenemos temor, la circunstancia que vivamos. No tenemos tampoco la falsa idea que como somos hijos de Dios, todo es vida y dulzura en este mundo. Y que cuando me va mal es porque estoy siendo castigado o porque estoy en pecado. No tampoco, sino que cualquiera de nosotros va a ser perseguido por Cristo, y como cualquier ser humano también vamos a tener dificultades, bajas económicas, enfermedades, ¿qué más? Problemas familiares, problemas laborales, como cualquiera, ¿sí? Pero a diferencia de los que no tienen a Jesús como su Señor y su Salvador, ellos no tienen la esperanza y nosotros sí. Nosotros sí, hermano. ¿Cuál es el otro versículo tan hermoso que hemos atesorado y valorado, que dice que no importa las aflicciones de este mundo? ¿Qué sigue? Dice, perdón. No, dice, la aflicción más fuerte que hayas pasado no se compara con la dicha venidera que nos espera. Ahora, nosotros aparentemente la tenemos más tranquila. Tú nada más retoma la situación de los cristianos de antes, donde te digo que eran apresados, los mataban, los torturaban, no podían tener la facilidad que ahorita tenemos nosotros de cantar, de proclamar la palabra, de llevarla a los hospitales, a las cárceles, a los anexos, a los orfanatos, a los asilos. Ellos no tenían eso. Andaban escondidos. Por eso aparece el famoso pescadito ahora como símbolo cristiano, porque ellos dibujaban en la arena, dibujaban en la pared, o sea, porque Cristo les dijo, ustedes son pescadores de hombres. Entonces ellos lo agarraron como una especie de clave para, ahí va a haber una reunión, y lo dibujaban, y ya sabían los cristianos que ahí era casa cristiana, ¿sí? Entonces, la tenían muy difícil ellos. Por eso nosotros caminamos sobre un tapiz ensangrentado de puro mártir. Hoy nos tenemos un poquito más tranquila nosotros, pero debemos honrar lo que hizo Cristo, ¿sí? Entonces, el 10, porque miren, les voy a leer algo que dice aquí, la tierra que produce buen fruto, porque se supone, dice el Señor, que ya aquel que ha nacido de nuevo, o sea, tiene que dar un testimonio. Como no es por obras, ¿sí?, antes de ser de Cristo tú no tienes que hacer nada para ser salvo. Él te hace nacer. Y ahorita lo vamos a ver. Él te da el nuevo nacimiento. Tú no participas en nada. Pero ya una vez que te hace nacer de nuevo, entonces ya te capacita para dar un testimonio, y entonces nos damos cuenta que somos nacidos de nuevo, ¿verdad? Aquel que anda obedeciendo la voluntad de Dios. Entonces dice aquí que la tierra que produce buen fruto recibe un cuidado esmerado, ¿cierto? El agricultor, el agrónomo o el que labra la tierra tiene que darle un cuidado esmerado a esa tierra para que esa tierra produzca un buen fruto. Pero la tierra que produce espinos y abrojos se quema al fin de que el agricultor pueda empezar otra vez. Si ve que en esa parcela el agricultor vio que no salió más que cizaña y abrojos, tiene que volver a barbechar. Es más,
¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento había un año que se llamaba el año del jubileo? Y que en ese año, ¿cuánto dejaban de trabajar, Ray? Un año completo, la tierra. La dejaban descansar, ¿sí? Para que el próximo año pudiera producir rico. Bueno, pues es lo que hacen, ¿no? Dice, entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Dice, el agricultor puede empezar otra vez una vida cristiana, fíjate bien, ¿eh? Una vida cristiana que no es productiva, cae de la gracia de Dios, cae de la gracia de Dios. ¿Qué está pasando ahí con esa vida cristiana que no es productiva? Hay algo que hay que revisar, hay algo que hay que interiorizar. Vámonos a Proverbios 13:4. Proverbios 13:4 nos da un índice, porque ¿qué pasa cuando el cristiano, o sea, no da buen fruto? Proverbios, les dije, 13:4. Ok, 13:4. Y cito, el alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. O sea, si tú andas de perezoso, si tú no haces lo que el Señor te manda, y se refiere a una diligencia espiritual, en donde ya sabes lo que tienes que hacer, tienes que obedecer ahora a la palabra de Dios, aunque te cueste trabajo, aunque tengas que renunciar a muchas cosas. Ya no es el alma de una persona que está muerta como antes, hoy ya tiene vida, porque nada más ni nada menos quien llega a vivir a tu interior es el Espíritu Santo. Entonces, quiere decir que a veces yo me duermo en mis laureles, me tiro en una hamaca para hacer lo que me corresponde. A lo mejor soy bien diligente en el trabajo, a lo mejor si en el trabajo me paro temprano, voy y hago y deshago y soy bien productivo en un trabajo. ¿Cómo voy a ser perezoso, pastor? Pero no te está diciendo perezoso en la cuestión del trabajo, del mundo, de lo material, para que vivas y comas el día de hoy. Te está diciendo perezoso para lo espiritual. Es a lo que se está refiriendo. Entonces, por esa razón, hermanos, dice aquí que una vida cristiana que no es productiva cae bajo la gracia de Dios, por esa situación que dice Proverbios 3:4. No somos salvos por obras ni por buena conducta, ¿estamos de acuerdo? Ok, sino por gracia, pero lo que hacemos es una prueba de nuestra fe. Hoy Dios puso las buenas obras de antemano para que anduviéramos en ellas, porque ya somos salvos. Hoy vamos a ir a predicar, a evangelizar, hoy vamos a ser honestos, hoy no vamos a ser mentirosos, hoy vamos a amar a nuestras esposas y a respetarlas, hoy vamos a hacer todo este tipo de cosas, vamos a cuidar su corazón, hoy vamos a hacer todo este tipo de cosas porque ya somos salvos, hermano, porque ya estamos capacitados para hacerlo. Dice aquí, es muy fácil desanimarse pensando que Dios se ha olvidado de nosotros, pero Dios jamás es injusto, nunca se olvida ni pasa por alto nuestro trabajo. ¿Por qué, hermano? Porque fíjate lo que dice aquí el versículo 10 de Hebreos 6, ¿sí? ¿Qué dice Hebreos 6:10? Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Es Hebreos 6:10. ¿Sí? Dice el Señor, yo te estoy viendo, hijo. Yo te estoy observando lo que tú estás haciendo, porque ahora eres mi hijo y estás trabajando para mi obra. Y entonces dice aquí la palabra de Dios, no es injusto, jamás lo tomes por injusto, como para olvidarse de la obra y del amor que tú has mostrado hacia su nombre. ¿Hacia el nombre de quién? Hacia el nombre de Cristo. Porque dice él, mi Padre trabaja y yo trabajo, ¿sí? ¿Y trabajo para quién? Pues para que la salvación, ese ministerio de reconciliación
que al irme yo a la diestra del Padre y haberte dejado al Consolador, ahora tú vas a asumir ese trabajo. Ahora vas a reconciliar a los hombres con Dios. Ese es el trabajo que yo te dejo. Y entonces tú, cuando hagas ese trabajo, dice, habiendo servido y sirviendo aún a los santos, vas a tener que echarle toda la carne al asador para que tú puedas aprender bien, no engañar a la Grey que viene, les puedas dar un buen alimento, y esos santos, ¿qué tienen que hacer? Crecer. Por eso es la iglesia, para que la iglesia edifique a los santos, no para que vengamos a entretenernos un rato, no para ser vanos religiosos con mentiras que nos han endilgado mucho tiempo, no para estar cantando cancioncitas y levantando las manos y brincando, no, para adorar verdaderamente a Dios con la palabra. Porque si ustedes observan, todas las letras que cantamos llevan la palabra de Dios. En ningún momento hay una letra emocional que, ay, esa por eso el Pepe luego dicen los domingos, ¿no? Ay, pastor, como que la alabanza hoy no me gustó. Pues lo siento, hijo, no era la alabanza para ti, era para alabar a Dios. Era para alabar a Dios y era para cantar de su gloria. Era para cantar de su redención, de su salvación, de su resurrección, de todas las obras. Si alguna vez a ti te ha pasado por la mente que todas son repetitivas, pues has pensado bien, porque en eso redunda todo, en la salvación y en la redención, la obra más divina que hizo Cristo, que viene desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia habla de Él. Y aquí está hablando de Él, en Hebreos. Por eso, si yo regreso aquí tantito, dice que nunca se olvida ni pasa por alto el trabajo en Él. Este trabajo es arduo, hermano, es arduo. ¿Sí sabes lo que es arduo? ¿Has trabajado alguna vez ayudándole a algún albañil para una losa? Yo una vez nada más. Ah, hijo. Dije, no, yo no soy albañil. Mejor soy taxista. No, así de arduo es. Treparte los botes aquí, no sé si suben, Sandy, y van para arriba, ¿no? A echar el colado. Un trabajo arduo, ¿no? Dice, ese trabajo es arduo. Tal vez ahora no estés recibiendo recompensa ni reconocimiento. Es más, no lo queremos. No lo queremos ahora. No quiero reflectores en mí. No quiero que en el Face pongan mi nombre y digan, el pastor fulano de tal. No quiero eso. No quiero frases en mi nombre. No. No quiero reconocimiento, dice aquí. Tal vez no lo estés recibiendo, pero Dios evalúa los esfuerzos de tu amor y de tu servicio. Eso sí. ¿Sabes por qué? Porque un día vamos a ir al tribunal de Cristo. Ahí está en la Biblia. Los salvos y los creyentes vamos a ir a un tribunal. Y ahí Dios nos va a pedir cuentas. Va a decir, a ver, venga para acá, hermano, hijo Celso. No va a decir hermano. Venga para acá, Celso. Te va a decir el Señor. Y ahí va a estar, porque se llama el bema de Cristo. El bema son las plataformas que utilizaban o que utilizan los atletas para subir a que les pongan su medalla. ¿Sí? Le va a decir, venga para acá. Yo lo mandé a hacer esto. Usted es cristiano, está aquí en el tribunal. Ese tribunal no es para condenación, es para premiar al Hijo de Dios. Por eso te está diciendo aquí en Hebreos que Él evalúa tu trabajo de amor y servicio para los santos. Y te va a hablar y te va a decir, venga para acá. Yo lo mandé a hacer esto. Yo le di este ministerio. El ministerio de la reconciliación nos lo da a todos. Y aparte lo mandé a que fuera a la escuela bíblica a enseñar a los niños. A ver, entrégame cuentas. ¿Qué hizo? Ahí está, dice. Y según sea las cuentas que entreguemos, ¿hay presea o no hay presea? No todos cantamos de las coronas, y que las coronas, y que guau, guau, guau. Ahí está. Ese es el tribunal de Cristo. Y esa corona que nos va a dar, o esa presea que nos va a dar, ni siquiera nos vamos a quedar con ella, porque cuando estemos con Él,
a sus pies se las vamos a arrojar. Si es que llegamos, dice, pero si tus obras no fueron de oro, de plata y de piedras preciosas, ¿de qué fueron entonces? De madera, de hojarasca y de heno. Se van a quemar, no sirvieron. Y no vas a recibir nada. ¿No? Digo, a veces uno se pone mal cuando le quedas mal a tu jefe del trabajo. Ahora imagina que llegas a la presencia de Dios y que salgas, decía mi abuela, con la batea. No, pues es que no te entendí, Señor. Quédate nada más, ¿no? Exactamente. Pero va a ser salvo, ¿eh? No pierde la salvación. El que es salvo no pierde la salvación. También, ándale. Pero va a estar duro, porque va a haber algo impresionante ahí. Entonces dice, permita que el amor de Dios por usted y su íntimo conocimiento de su servicio a Él lo animen mientras afronta. ¿Qué vas a afrontar en ese proceso? Decepciones y rechazos. Decepciones y rechazos. Ay, pastor, usted siempre es bien fatalista. No soy yo, lo dice la palabra. Vean lo que dice Juan 16:33. Sí, porque luego, como luego pudiera yo estar acostumbrado a que me rasquen el oído, llega el Señor y me centra. El primero que me lo tenga, dígamelo. Juan 16:33. Yo he vencido al mundo. Dice el Señor, aquí vas a tener aflicción. ¿Sí? Si eres mi hijo, te van a afligir, te van a rechazar, te van a malver. De tu familia, de tu trabajo, de tu círculo de amistades, te van a afligir. Pero no te preocupes, dice, yo ya vencí a ese mundo. Yo ya lo vencí. Tu presea está después. La esperanza que aquí se alude es esperar con seguridad las cosas buenas prometidas por medio de esas promesas, con amor y deseo, valorándolas. Sí, aquí el trabajo es duro, aquí sí hay que, con todo. No, pastor, pero es que ¿por qué no nos pones a de cansado del camino, sediento de ti? No, porque luego te van a dar ganas de irte a descansar. Ya estás cansado del camino. No. O sea, aquí hay que trabajar, esforzarse, dar el extra. ¿Sí? A veces le tienes que decir a alguien, ora por mí, porque ando fatigado, ando agobiado, me arden los ojos. A veces parece que tengo como, ¿no? O sea, y he dormido 3 horas. Aquí así va a ser, hermano. Aquí así va a ser. Si hay vacaciones, sí, puedes darte unas vacaciones, ¿no? Una semana tenemos de descanso, ¿no? ¿Se acuerdan? Y creo que ya la vamos a quitar porque una semana de descanso, de arduo trabajo. Ok, dice, la esperanza tiene sus grados como también la fe, hermano. Tiene sus grados. La promesa de mención que Dios ha hecho a los creyentes está desde el eterno propósito de Dios establecida entre el Padre eterno, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad hermosa y preciosa trabajando en conjunto. Se puede confiar con toda seguridad de esta promesa de Dios, porque aquí tenemos 2 cosas inmutables: el consejo y el voto de Dios, que es imposible que Dios mienta, hermano. Por eso el domingo decíamos, si pides, tendrás. Si buscas, hallarás. Y si tocas, se te abrirá. Pero vimos lo que hay que pedir, buscar y tocar. No para tus placeres, no equivocadamente, sino lo vimos específicamente. Y si alguien quiere volver a ver esto, ya está el culto en YouTube, ahí está arriba subido, para que veas que Dios no miente, porque sería contrario a su naturaleza y a su voluntad. Como no puede mentir, la destrucción del incrédulo. Fíjate bien, como Dios no puede mentir, la destrucción del incrédulo y la salvación del creyente son igualmente ciertas. Igual. Por eso la palabra no regresa vacía. La palabra cumple con lo que Dios dijo.
el que cree en mí será salvo, el que no cree en mí será destruido. La palabra no regresa vacía, cumple lo que Dios dice. Ok. Estar persuadido, dice, conseguir mediante razones que una persona piense de una manera determinada o que haga ciertas cosas. O sea, estar persuadido, dice ahí el versículo, es tener una redirección, es estar redireccionado. Nosotros tenemos un camino hacia el infierno, ¿cierto? La salvación nos quita de ese camino, nos redirecciona y nos lleva hacia la presencia de Dios. ¿Qué cosas se puede redireccionar aquí en la tierra? Y a veces cuesta bien un montón de trabajo. Un satélite. Entonces que están allá arriba, luego los hay como aquí también es una guerra por lo material, esos satélites luego pasan así, están direccionados de tal manera que van pasando por todos los lugares donde hay terroristas, mercenarios, en lugares de África, de Sudáfrica, y los detectan dónde están los campamentos, ¿sí? Cuando estos terroristas y estos gente que se dedica al terrorismo, a todo esto, saben a qué horas va a pasar el satélite, se esconden, ya se la saben también. Dicen, ahí viene el satélite y ¡frum!, huyen de ahí. Y entonces dicen los del alto mando, ya se la saben, ahora hay que redireccionar esto para volverlos a agarrar. Y dicen que cuesta un montón de tiempo y dinero mover de nuevo un aparato de esos, ¿no? Aquí si se está viendo mal la tele, pues nomás te trepas y la mueves tantito, ¿no? Hay hasta unas antenas que ya está con un botoncito, las mueves, ¿no? Bueno, pues así el cristiano, así el ser humano, Dios lo cambia de dirección, iba rumbo al infierno y ahora lo lleva a la gloria. Porque mira lo que dice el versículo, hermano. Dice, vamos a regresar al 9 tantito, dice, estamos en otra dirección, o sea, persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a tu salvación, hermano. ¿Y sabes cuál es el problema aquí? Que muchas veces no sabes todo lo que Dios hizo por ti. Si tú le preguntas a la gente, ¿por qué murió Cristo? ¿Qué dice la gente? Por mis pecados y tan. No sabe más. Pero a veces el cristiano también. Y eso es lamentable, que no sepas lo hermoso que hizo el Señor. Fíjate bien, fíjate bien. Te los voy a leer así en el orden que nosotros las hemos estudiado, los hemos discipulado y lo hemos practicado. Y lo último, lo honramos. Honramos eso que hizo el Señor, con nuestra vida, con nuestra santidad, con nuestra obediencia, no con nuestra perfección, porque no hay perfección. También los cristianos pecamos, cometemos errores y a veces nos equivocamos garrafalmente. Pero dice la palabra de Dios que cuando nosotros pecamos, ¿qué hacemos? Pedimos perdón, nos hincamos e inmediatamente dice el Señor que Él es fiel y justo para perdonar eso. Por eso murió el Señor. Entonces ahora, dice aquí, fíjense bien, pongan atención de todo lo que hizo. Él hizo una elección de Dios para salvación, la predestinación. Después hace un llamado del evangelio, que es el mensaje predicado. Todo aquel que es predestinado para salvación, un día tiene que alguien predicarle el evangelio, lo tiene que escuchar y tiene que responder a ese llamado. Es cuando se empieza a dar cuenta, ¿verdad? Y después empieza, él hace la regeneración, que es el nuevo nacimiento. Si en este mundo, tú sabes que hay una verdadera regeneración, es a través de Cristo. Todas las demás no hay regeneración. Las cárceles no regeneran, los grupos de autoayuda no regeneran, los psiquiatras no regeneran, nadie regenera lo que regenera el Señor, porque da un nacimiento nuevo, ¿sí? Nueva criatura es, lo hace nacer de nuevo en mente, en voluntad y en emociones. Nadie, ningún ser humano puede darle vida a eso.
medio lo motiva a hacer ciertas cosas, pero no lo salva. Y después del nuevo nacimiento que da Dios, viene la conversión, donde el Señor te pone fe y arrepentimiento. Él te la pone. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un cambio de juicios y actitudes que ya estamos capacitados para hacer, para cambiar verdaderamente lo que antes no podíamos cambiar. Hoy el Señor nos lo hace cambiar, y por medio de la fe en Él. Pero eso lo pone Él, es un don de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Y luego viene la justificación, lo precioso que hace en la cruz. Él vivió ¿cuántos años en la tierra? 33. Y fue un hombre perfecto. Como humano fue un hombre perfecto. Pero en esa humanidad perfecta también estaba la segunda persona de la Trinidad. Esa es la famosa unión hipostática. Eso es que Cristo tenía dos naturalezas. Fue enteramente humano, 100% humano y 100% Dios. ¿Sí? Algo precioso. Bueno, pues cuando Él muere en la cruz, Él se lleva mi pecado a la cruz, y su justicia perfecta de sus 33 años vivido en perfección aquí, cumpliendo los 10 mandamientos a la perfección, me viste de Él, me justifica ante el Padre. ¿Ya vieron qué precioso? Y después de eso, ya entonces ahora sí soy miembro de la familia de Dios. Ahora soy hijo. Antes era hijo, pero del diablo, ¿no? Era nada más creación únicamente. Después viene ya la famosa santificación, en donde ahí yo ya participo. Ahí es donde me dice el Señor, ahora sí ya está capacitado, hijo, para echarle toda la carne al asador y avance. Ahora sí búsqueme, ahora sí en la madrugada, a la hora que sea, búsqueme. Y en la última, que es ya cuando morimos aquí, vamos a su gloria, y un día regresará. ¿Ya se dieron cuenta lo precioso que hizo? Hoy sabemos que esta predestinación, ¿en dónde la podemos encontrar? Efesios 1, 4, 5. Sí, porque muchos creen que Cristo vino a morir por todos. Cristo es suficiente para salvar a todos. Quiero que quede claro, ¿sí? Efesios 1, del 1 al 4. Cristo es suficiente para salvar a todos los seres humanos del mundo. Pero ¿qué creen, hermanos? No vino por todos. Vaya tarea, decían. Esto a veces en las iglesias, el primero que critica esto es el Papa de la Iglesia Católica. Es el primero. Dice que estamos locos. Pero la Biblia lo dice. Ahí está, vamos a verlo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ya se dieron cuenta de lo que dice ahí? Por eso a veces nuestro cliché de Dios te bendiga, está bien, no lo vamos a quitar. Pero ya vieron quién nos bendició, quién nos bendijo, perdón, con toda bendición espiritual. Ok. 4. Según nos escogió en Él, ¿antes de qué? Antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó, ahí está la palabra. ¿Para qué? Para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de ¿qué? Así le plació a Él. Es un Dios soberano, hermanos. Es un Dios soberano y Él hizo esto. Muchos no están de acuerdo con lo que dice Efesios. No están de acuerdo con Dios.
no están de acuerdo con lo que dice la palabra. Entonces eso es lo primero que hizo, nos predestinó. Desde antes que todo existiera en el universo, ya estábamos en la mente de Dios. Pero un día nació Manuel. ¿Cuándo naciste, Manuel? ¿En qué año? Vamos a saber tu edad, ¿eh? ¿En cuándo? En el 70. Cuando Manuel nace en el 70, si él es hijo de Dios, él ya venía predestinado para ser de Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, y llegó un momento en que recibiste el mensaje predicado, llegó un momento en que Él te hizo nacer de nuevo, llegó un momento en que Él te adoptó. O sea, ya todo eso lo hizo en la cruz. En lo único que participo yo es en la santificación. Ahí sí me dice, ahora sí, tu voluntad ya regenerada se une a la mía. Y órale, vámonos caminando en ascendencia. ¿Ok? Entonces ahí está, hermanos, la famosa predestinación, la elección. Y después de que Él nos hace nacer de nuevo, un día vamos a oír el mensaje predicado. ¿Cuál es el mensaje predicado? Esa chamba que nos dejó el Señor. Que mira, tú vas con alguien y le predicas el evangelio y te dice no. Pero mira que no. Y te pasas 4 años predicándole no. Pero un día Dios dice sí, porque ya está predestinado. Y ahí viene. Y se convierte, lo convierte Dios y empieza a caminar. ¿Verdad? Así somos todos. Yo no fui tan bien así que me predicaron y fui a la primera. No, yo hasta le decía a Berta, dile al pastor que me hablaba por teléfono y le decía, no, dile que no. Cuélgales. ¿O a poco sí ustedes llegaron a la primera? Debe de haber alguien, ¿a poco yo? No. Bueno, aquí vemos puro necio. Ok, y esto viene en Romanos 10, 8 y 10, lo que leímos hace rato, hermanos. Lo que leímos hace rato. ¿Sí? Ese es el mensaje de fe que predicamos. ¿Sí? Que si confiesas con tu boca y crees con tu corazón, serás salvo. Pero ahora ya sabes que no es hacer una oración, sino en el contexto que te lo decían allá. El mensaje predicado es el que tú recibes. Y a veces también se recibe mal. No vayas a llegar nunca a predicar el mensaje diciéndole a la gente, ¿no quieres recibir al Señor en tu corazón? Porque lo estás engañando. No, háblale del arrepentimiento. Dile en la condición en la que llegamos aquí. Háblale de la palabra de Dios. No tengas miedo que lo rechace. Dios tiene sus tiempos y Dios sabe lo que va a hacer. Tú habla la palabra. No vayas a llegar con el mensaje de AA o de NA o del cuarto y quinto paso. No. No suavices el evangelio. Viértelo tal y como es. ¿Sí? Dile a esa persona que necesita fe y arrepentimiento, hermano. Porque esto viene en Efesios 2, 8, 9. Mira, fíjate lo que dice cuando tú le dices Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, 8 y 9. Ya estás ahí y cito. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. O sea, Dios te lo pone. Nosotros nacemos con una porción de fe para muchas cosas, ¿no? Que la fe es confianza. Dios nos pone eso en el corazón como creación. Ok, tenemos fe en un doctor, tenemos fe en un trabajo, tenemos fe, no sé. Pero esa fe no sirve para salvación. La fe para salvación Él la pone. Por eso dice, es un don de Dios. Y luego el 9 dice, no por obras. No va a ser por obras. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, se jacte. ¿Sí? Miren, hay gente que yo conozco en el mundo que ha hecho obras, pero preciosas, ¿no? Como por decir, la Madre Teresa de Calcuta rescató a muchos niños de la orfandad. Pero si esa mujer murió sin Cristo, se fue al infierno. Aquí había un sacerdote que se llamaba Chinchachoma, que rescataba también niños de la calle.
y los educó y los hizo buenos trabajadores. Yo tuve el testimonio de alguno de ellos que decía, no, el Chinchachoma me sacó, ahora ya trabajo. En ese tiempo yo no era ni pastor, andaba en el mundo también. Ahora trabajo, ya no me drogo, ya me la llevo por la derecha, me decía. Bueno, pues si ese sacerdote, con todas esas obras que hizo, no creyó en Cristo, se fue para abajo. ¿Ya se entendió? Gandhi, un prócer que salvó a la India y hizo cosas extraordinarias, pero si murió sin Cristo, se fue para abajo. No es por obras, hermano, no es por obras, es para que yo reconozca que yo no tengo nada, que soy un paupérrimo espiritual, que mis manos están vacías, necesito de la obra redentora de Cristo para presentarme ahí. ¿Por qué viene usted aquí? Por la obra de mi Señor, porque yo no valgo un cacahuate. Pásele. Si viene por la obra de Cristo, pásele, porque por eso dice no por obras. ¿Ok? Entonces, si nos va quedando claro, hermano. Si hay alguna duda, levanta tu mano y dime, yo eso no lo creo, pastor. Regeneración. Ahora viene el nuevo nacimiento. Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16. O explíqueme lo mejor, pastor, porque y aquí nos quedamos otra hora, hermano. Pero el chiste es que te vayas bien convencido. ¿Qué dije? Primera de Corintios, ¿qué? 3:16. Dice aquí: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿Sí lo sabes? Cuando tú llegas, cuando Dios te hace nacer de nuevo, Él pone el Espíritu Santo en ti. Ese es el nuevo nacimiento. Ya estás, ese es el bautismo del Espíritu. No tienes que hacer ninguna sesión aparte para que recibas al Espíritu Santo y seas bautizado y seas sellado y quién sabe qué tanto rollo luego a veces hacen en las iglesias. Y es un nuevo nacimiento, porque dice Juan en el capítulo 3, cuando le está diciendo a Nicodemo, le dice: mira, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. El viento sopla y nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú no tienes control de eso. Él te hace nacer por su voluntad. Por eso Él pone el nuevo nacimiento, porque dice: tú, Shay, tuviste que ver, tomaste alguna decisión cuando veniste a este mundo en la carne. No, ¿verdad? Decidieron tus padres, no. Ahí están. Ellos tomaron la decisión y nació Shay. Dios toma la decisión y nace. Y yo no sé ni en qué momento, hermano, de verdad, porque tampoco es algo emocional. No es algo emocional que digas, ya nací. No, de verdad. Él toma la decisión, pero ¿cómo me doy cuenta que ya nací de nuevo? ¿Cómo sería el punto de que ya me di cuenta que yo soy un nacido de nuevo? ¿Cómo sería? Empecé a dar por su fruto lo reconoces. Aquel que empieza a dar el fruto del Espíritu Santo, aquel que empieza a darse cuenta que ya no le da tanto trabajo dejar el pecado, ya no corre tan. Aquel que se da cuenta que todos los días el Espíritu Santo que está dentro de él está diciendo: eso está mal, no hagas esto, no hagas aquello, levántate, ve, haz. Pum. Ahí es donde se da cuenta que ya no es la misma persona. Todas las cosas son hechas nuevas. Y entonces viene la justificación, que es la correcta posición frente a Dios. Segunda de Corintios 6:21. Es la posición correcta que hoy tengo delante de Dios. Segunda de Corintios 6:21 te dije, ¿verdad? Segunda de Corintios 6:18. A ver, ¿llega hasta el 18? Entonces me equivoqué. A ver, déjame ver cuál es. Segunda de Corintios, te digo 6:21, te dije 6:21, ¿va? No, pero es 3:23. No, se me fue aquí un error, perdón, hermanos.
No, es Romanos 3:23. Romanos 3, ahorita te digo, me parece que es del 19. Romanos 3, justificado por la fe, dice. Ahí está. Sí es 19. Justificación por medio de la fe. Dice, ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el Señor a través de Pablo? Que tú tendrías que cumplir de una manera perfecta toda la ley. Tanto los 10 mandamientos, como la ley ceremonial, como la ley sanitaria, como la ley judicial. Tendrías que ser perfecto en todo eso para poder entrar al reino de los cielos. Dice entonces, ya no. ¿Quién la cumplió? Cristo. Dice, yo no vine a quitar nada de la ley, yo la cumplí. Yo la cumplí. Otro día vemos lo del sábado. Él cumplió el sábado. Ok. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de eso que no se puede cumplir nadie, pero que ya Cristo lo hizo, dice, aparte de la ley, que es el 21, dice, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguado por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Cuando tú crees en la obra redentora de Jesús, haz de cuenta, hermano, que has cumplido la ley de una manera perfecta. Así de fácil. Fíjate qué hermoso, ¿no? Porque Él es el sustituto, murió en tu lugar, murió en mi lugar. Haz de cuenta que tú ya cumpliste la ley. No te vayas a andar jactando de eso, de decirle a los incrédulos, no, pero esa es la realidad. Tú cumpliste toda la ley a través de lo que hizo Cristo. Por eso no podemos entrar por nuestra propia justicia. Necesitamos la de Él. Te viste de Él. Cuando el Padre voltea para abajo, ya no ve a Manuel el pecador, ya ve a Manuel como Cristo se está formando en él. Así de fácil, ¿ok? Y luego tenemos la adopción, ¿sí? Que eres miembro de la familia de Dios. Y luego tenemos la santificación, que es la semejanza a Cristo. Él nos salvó para que nos pareciéramos a Él, para que pensáramos como Él, para que camináramos como Él, para que todas las obras las hiciéramos como Él, ¿sí? Y luego viene la glorificación, que cuando fallezcamos en esta vida, vamos a su presencia. Y cuando regrese, va a levantar de donde esté el cuerpo, lo va a restaurar, y ahora sí para arriba, ¿no? Ok. Coherederos. Porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestras obras del amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Ves lo que dice? Habiendo servido y servir aún ahora a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Asegúrate de tu salvación, dice. Trabaja de tal manera que no te quede duda en tu corazón que eres de Él, que estás haciendo la obra de Él, a fin de que no seáis perezosos, dice. Ya quita de tu vida la pereza espiritual, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan la promesa. Si tú volteas y ves a tu hermana o a tu hermano que andan diligentes, dice el Señor, apégate a ellos. Dile, haz una oración por mí, porque yo ando como medio perezosón, como que no me encuentro motivación, ¿sí? Es lo que está diciendo ahí, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan, ¿sí? Esa promesa. Somos coherederos, ya lo dijo Shea, de todo lo de Cristo. Está precioso esto, hermanos, de verdad. La esperanza de las cosas mejores. Vamos a orar.
Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta preciosa palabra en donde nos muestras a Cristo, Señor, una vez más, como ese Redentor precioso, perfecto y hermoso, al cual nosotros adoramos, glorificamos, Señor, obedecemos. Danos la fuerza, Señor, para que esto que hoy nos has hablado realmente golpee la dureza de nuestro perezoso corazón y podamos, Señor, pedirte perdón si te hemos fallado. Te pidamos perdón, Padre, de tal manera que hoy renueves todo aquello, Padre, que nosotros un día, al hacernos nacer de nuevo, nos entusiasmamos de tal manera y vimos tan claro en ese día y en los días subsecuentes que no nos quedaba duda de que verdaderamente hoy teníamos una relación contigo. Si esto, Padre, por algún motivo se ha enfriado, perdónanos, Señor. Restáuranos, vivifícanos, danos la fuerza, Padre, para que hoy lo retomemos a través de la confesión de nuestro pecado y que seas tú firmemente en nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre. Yo te pido que a mis hermanos que están aquí les bendigas y los lleves con bien a sus hogares. Y de las necesidades, Padre, que ellos tienen, que tú ya las conoces, les des bendición, Señor. Muchas gracias. Te damos honra y gloria en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice, gracias, mis hermanos.